El aire estaba cargado de expectación. Miles de personas se habían reunido en Washington, D.C., con el aliento visible en el aire fresco de enero. No solo habían venido a presenciar la segunda toma de posesión de Trump, sino también el nacimiento de algo mucho más impredecible. Cuando el recién investido presidente bajó del escenario, una figura familiar ocupó su lugar. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ajustó su micrófono y sonrió ante el mar de cámaras que parpadeaban ante él. Durante años se le había considerado un genio excéntrico, un innovador, un hombre obsesionado con colonizar Marte. Pero hoy no era solo un hombre de negocios, era un creador de reyes. Damas y caballeros, dijo Musk en el National Mall, el futuro empieza ahora. Entre bastidores, su equipo de ingenieros jóvenes y ferozmente leales, DOG, como se llamaban a sí mismos, ya había empezado a reescribir las reglas del poder en Washington. Apenas acababan de salir de la universidad, armados con habilidades de codificación y celo ideológico, y ahora tenían acceso sin restricciones a las bases de datos clasificadas del gobierno. Musk miró su teléfono. Con una sola orden podía hundir el mercado de valores, borrar la presencia en Internet de un senador, o cerrar toda una agencia gubernamental. Y Estados Unidos no tenía ni idea de lo que le esperaba. Musk nunca había sido un fan de la política tradicional. Alguna vez se había burlado de los políticos como un montón de actores que pretenden ser líderes, pero ahora se encontraba en el centro del mayor cambio político de la historia moderna. Todo empezó con una llamada telefónica. Elon, hagamos historia, le dijo Trump. Te necesito en mi equipo. Al principio, Musk dudó. Había criticado públicamente a Trump en el pasado. Le había llamado estafador, tonto. Pero las tornas habían cambiado. El Partido Demócrata se había vuelto contra él, desairando a Tesla en favor de los fabricantes de automóviles heredados. Los medios lo pintaban como un multimillonario errático, un bala perdida. Pero Trump lo vio como un activo. Musk aceptó con una condición. Nada de burocracia, sin tonterías burocráticas. Hago las cosas a mi manera. Trump, deseoso de asegurarse el respaldo del hombre más rico del mundo, asintió. Hecho. De la noche a la mañana, Musk obtuvo un papel no oficial en la administración, con acceso directo a las agencias federales. Se había infiltrado en Washington sin presentarse a las elecciones. Y con DOGE incrustado en los sistemas gubernamentales, Musk tenía más poder que la mayoría de los miembros del gabinete. Su primer movimiento fue rápido y brutal. Desaparecieron las regulaciones que antes obstaculizaban a Tesla, SpaceX y sus otras empresas. ¿Restricciones ambientales? Desaparecieron. ¿Violaciones de seguridad en el trabajo? Ignoradas. Los agentes del DOGE trabajaron entre bastidores, inundando las agencias gubernamentales de auditorías, forzando dimisiones, reescribiendo las normas. Musk había ejecutado la adquisición corporativa más agresiva de la historia. No de una empresa, sino de todo un gobierno. Musk no solo controlaba las políticas, controlaba a las personas. Los funcionarios del gobierno comenzaron a recibir correos electrónicos anónimos. Siga el plan, o su carrera termina aquí. DOGE se incrustó profundamente en el sistema, moviendo los hilos entre bastidores. Se aprobaron leyes antes de que el Congreso supiera siquiera que existían. Los presupuestos se reescribieron de la noche a la mañana. El público no tenía ni idea de quién estaba realmente al mando. En su nuevo despacho privado del ala oeste, Musk contemplaba Washington. Había soñado con remodelar el mundo, adaptando la realidad a su visión. Y ahora por primera vez podía hacerlo. El mundo pensaba que había elegido a un presidente, pero en realidad habían coronado a un rey. Durante años, Musk había hecho la guerra a las normativas. Para él, eran grilletes que frenaban la innovación, obstáculos impuestos por burócratas carentes de visión. Ahora, con Trump en el bolsillo y el DOGE incrustado en las agencias gubernamentales, por fin estaba en condiciones de eliminarlas. El primer objetivo fue el Departamento de Trabajo. Tesla se había enfrentado durante mucho tiempo a acusaciones de condiciones de trabajo inseguras, sindicatos suprimidos y tácticas agresivas contra los trabajadores. Ahora, esos problemas podrían desaparecer. Los agentes del DOGE desmantelaron sistemáticamente las protecciones laborales, despojando a los trabajadores de su capacidad para desafiar a las empresas de Musk. Las quejas se perdían en laberintos burocráticos,
Las infracciones de seguridad se borraban de los informes. Un trabajador de Tesla que había demandado por despido improcedente vio cómo su caso era misteriosamente desestimado. El juez lo desestimó sin más, sin explicaciones, sin apelación. Es como si mis derechos nunca hubieran sido reales, dijo a un periodista. El siguiente movimiento de Musk fue contra las normativas medioambientales que restringían los lanzamientos de SpaceX. Las consideraba obstáculos sin sentido, impuestos por instituciones anticuadas. De la noche a la mañana, las leyes que protegían los humedales, el espacio aéreo y las emisiones se reescribieron o directamente se eliminaron. Ahora SpaceX podía lanzar cuando y donde quisiera. Los residentes cercanos al lugar de lanzamiento en Texas se despertaron con estampidos sónicos y ventanas rotas. Las quejas fueron ignoradas. El mensaje era claro: el progreso no se detiene para nadie. Para Musk, la mayor espina clavada era la Comisión del Mercado de Valores, SEC. Esta le había multado en el pasado por manipulación de acciones. Le había obligado a dimitir como presidente de Tesla y vigilaba sus tweets por si engañaban a los inversores. Ahora Doge se había infiltrado en la agencia. De repente, las investigaciones sobre las operaciones financieras de Musk se ralentizaron. Los informes se enterraron. Los casos de manipulación del mercado desaparecieron. Musk había conseguido lo que ningún multimillonario había logrado antes: inmunidad total en Wall Street. Con los principales organismos reguladores neutralizados, Musk ya no era solo un líder del sector, era el sector en sí mismo. Dictaba las normas, controlaba la supervisión y se aseguraba de que ninguna entidad pudiera desafiarle. Un senador se presentó ante el Congreso furioso. «Esto no es capitalismo. Esto es la dictadura de un multimillonario», gritó. Pero nadie escuchó. El gobierno ya no era suyo. La prensa se dio cuenta. ¿Está Musk dirigiendo América?, rezaba un titular. Los periodistas de investigación comenzaron a exponer cómo Musk había desmantelado sistemáticamente las regulaciones, poniendo su imperio empresarial por encima de la ley. Las protestas estallaron en muchas ciudades. Los trabajadores exigieron protección laboral. Los ecologistas pidieron que se investigara a SpaceX. Los accionistas presentaron demandas. Pero ya era demasiado tarde. El sistema regulador había sido destripado desde dentro, y la influencia de Musk estaba demasiado arraigada. Había una última frontera que Musk quería conquistar: los contratos gubernamentales. Miles de millones de dólares en financiación fluían a través de agencias que aún mantenían cierto nivel de independencia. Pero Doge también tenía un plan para eso. El Pentágono necesitaba satélites, y Starlink era de repente la única opción viable. La NASA necesitaba cohetes, y SpaceX se convirtió en el único contratista. ¿Subvenciones federales para vehículos eléctricos? De repente, Tesla era el único fabricante que cumplía los requisitos recién revisados. Musk no se limitó a eliminar normativas, sino que reescribió las reglas a su favor. Un informante anónimo dentro de Doge envió un mensaje escalofriante a un periodista. Esto no es solo la desregulación, esto es una absorción, pero nadie lo tomó en serio. Después de todo, Musk seguía siendo aclamado como un visionario, un hombre que empujaba a la humanidad hacia adelante. Cuando el mundo se dio cuenta del coste de su poder sin control, ya era demasiado tarde. Una fábrica de Tesla se incendió debido a violaciones de seguridad ignoradas, hiriendo a docenas de personas. Un prototipo de SpaceX explotó sobre una zona residencial, arrasando viviendas. Los inversores que habían sido manipulados por los juegos bursátiles de Musk perdieron miles de millones de la noche a la mañana. Por primera vez empezaron a verse las grietas de su imperio. Comenzó a formarse una resistencia clandestina. Antiguos reguladores, inversores traicionados, periodistas silenciados. Todos habían sido víctimas de Musk y querían vengarse. Los agentes del Doge interceptaron conversaciones sobre un plan para desenmascarar a Musk. Por primera vez, el multimillonario se dio cuenta de que no era intocable, y eso le aterrorizó. Wall Street siempre había sido el patio de recreo de Musk. Un solo tuit suyo podía hacer subir o bajar las acciones de Tesla. Pero ahora tenía algo aún más valioso: información privilegiada. Con Doge integrado en el Tesoro, Musk tenía acceso en tiempo real al gasto federal,
las previsiones de mercado y las políticas económicas antes de que se hicieran públicas. Una noche, Musk estaba sentado en su jet privado, bebiendo whisky mientras leía proyecciones económicas confidenciales. Estaba a punto de cancelarse un importante contrato gubernamental que haría temblar el mercado bursátil. «Vendan ya las acciones de Tesla», ordenó a sus asesores. Horas después se conoció la noticia. El mercado entró en pánico y las acciones de Tesla se desplomaron. Por la mañana, Musk había recomprado millones de acciones a una fracción de su precio. Con el paso de los meses, Musk perfeccionó su estrategia. Ya no reaccionaba al mercado, sino que lo dictaba. Empezó a sembrar rumores, a filtrar información falsa e incluso a utilizar redes de bots para crear frenesíes artificiales de compra. Ya no se limitaba a jugar con el mercado, era el mercado. La Comisión de Bolsa y Valores había estado observando a Musk durante años, pero ahora eran impotentes. Doug se había infiltrado en la agencia asegurándose de que cada investigación potencial se estancara. Un investigador anónimo de la SEC envió un memorando interno. Musk está controlando el mercado y se lo estamos permitiendo. Fue ignorado. Pronto, la influencia de Musk se expandió más allá de Wall Street. Gobiernos extranjeros confiaban en Starlink para acceder a Internet. La tecnología de red eléctrica de Tesla estaba integrada en infraestructuras de toda Europa. Su alcance era ilimitado. En un momento dado, un ministro de Finanzas europeo advirtió que el control de Musk sobre las tendencias económicas le hacía más poderoso que los bancos centrales. Tenían razón, pero el poder genera enemigos. Una coalición de fondos de cobertura, los políticos y los reguladores extranjeros se reunieron en secreto para discutir un plan: derribar a Musk. Documentos filtrados expusieron su implicación en la manipulación de los mercados. Los gobiernos internacionales iniciaron investigaciones. Se presentó una demanda contra Musk ante un tribunal federal. Ocurrió lo inevitable. Una repentina liquidación de las acciones de Tesla sumió al mercado en el caos. Por primera vez, Musk se encontró en el lado perdedor del juego que había construido. A medida que aumentaba la presión, uno de los aliados más cercanos de Musk, un ejecutivo de Doug, cambió de bando. Entregó pruebas a los fiscales federales, revelando conversaciones secretas, transacciones manipuladas e informes clasificados que Musk había utilizado para obtener una ventaja. El imperio de Musk se desmoronaba. Tesla, SpaceX y X, antes Twitter, perdían dinero. Los inversores se retiraron. Incluso sus seguidores más fieles en las redes sociales empezaron a cuestionarle. Por primera vez, Musk no era el dueño de su destino. Convocado a declarar ante el Congreso, Musk entró en la sala de audiencias con las cámaras encendidas. Un senador se inclinó hacia él y le preguntó: «Señor Musk, ¿ha estado usted manipulando los mercados mundiales?». Musk sonrió satisfecho. Defina manipulación. El mundo estaba a punto de presenciar la caída del hombre de negocios más poderoso de la historia. A estas alturas, la influencia de Musk había superado incluso a la de Trump. El presidente seguía siendo la cara de la administración, pero a puerta cerrada, Musk movía los hilos. Las políticas no se debatían, se dictaban. Dentro de Washington, los políticos hablaban de la doctrina Musk, un conjunto de reglas no escritas que determinaban a quién se financiaba, a quién se silenciaba y a quién simplemente se borraba del panorama político. Doug estaba en todas partes. Operarios elegidos a dedo en agencias clave rendían cuentas directamente a Musk. Juntas de supervisión financiera, contratos militares, proyectos federales de investigación, todo pasaba primero por sus manos. Musk comprendió que controlar la información era tan vital como controlar la política. A través de X, antes Twitter, dio forma a las narrativas, enterrando las historias críticas y amplificando las voces que se alineaban con su agenda. Los periodistas que profundizaban demasiado se encontraban deslegitimados, desmonetizados o, peor aún, salpicados por escándalos fabricados por la unidad de guerra psicológica de Doge. Internet ya no era un espacio neutral. Los algoritmos se modificaron para promover contenidos favorables a Musk. Los críticos vieron su alcance misteriosamente estrangulado. Un solo tuit de Musk podía borrar reputaciones de la noche a la mañana. A través de su red de satélites Starlink, Musk se había asegurado el poder definitivo. Comunicaciones globales independientes fuera del control gubernamental. Las fuerzas militares dependían de ella. Las agencias de inteligencia dependían de ella.
Un funcionario del Pentágono confió a un periodista: si Musk quisiera, podría cortar las comunicaciones militares estadounidenses en segundos. Musk no necesitaba agencias de inteligencia oficiales. DOGE tenía las suyas propias: recopilación de datos, análisis predictivo, seguimiento del comportamiento. Los analistas de DOGE vigilaban a enemigos políticos, rivales corporativos e incluso líderes mundiales. Con las agencias reguladoras neutralizadas, Musk dictaba la política económica. Las decisiones de la Reserva Federal ya no se tomaban en los consejos de administración, sino en reuniones secretas en las que Musk tenía la última palabra. Los senadores se quejaron de leyes fantasma, políticas que nunca votaron pero que de la noche a la mañana se hacían cumplir. Los líderes extranjeros se dieron cuenta del cambio. Algunos cortejaron a Musk, ofreciéndole lucrativos acuerdos fiscales. Otros se resistieron y se encontraron con que sus economías se hundían misteriosamente y sus monedas se devaluaban por la manipulación de los mercados. Pero el imperio de Musk no era inquebrantable. Surgieron rumores de resistencia. Una coalición secreta de periodistas, funcionarios deshonestos y antiguos aliados de Musk empezaron a trabajar juntos. Se llamaron a sí mismos el Firewall. Una noche, Musk recibió un mensaje en su dispositivo encriptado. Una sola frase: sabemos lo que has hecho y estamos llegando. Por primera vez en años, el multimillonario sintió algo ajeno: incertidumbre. Durante años, Musk había operado con impunidad, su poder sin control, su influencia sin oposición. Pero ningún imperio es eterno. Las primeras señales de problemas surgieron en silencio. Murmullos en Washington, filtraciones anónimas, fluctuaciones bursátiles que Musk no había previsto. Sus enemigos habían empezado a organizarse. Una coalición de antiguos aliados, funcionarios del gobierno e inversores desilusionados, autodenominada el Cortafuegos, se había reunido para desenmascararle. La primera victoria del Firewall llegó desde dentro de la propia DOGE. Un alto cargo del círculo íntimo de Musk desertó, trayendo consigo un tesoro de documentos clasificados que detallaban la manipulación de Musk de los mercados, los contratos gubernamentales e incluso las comunicaciones militares. La paranoia de Musk alcanzó nuevas cotas. Ordenó barridos de seguridad, purgó empleados y restringió el acceso a la información. Pero el daño ya estaba hecho. Las filtraciones llegaron a las más altas esferas del gobierno. El Congreso no tuvo más remedio que actuar. Se formó un comité especial del Senado para investigar la influencia de Musk en los asuntos del gobierno. Las audiencias fueron televisadas, conmoviendo a la nación. Musk fue citado. Cuando se sentó ante el comité, los senadores lanzaron acusaciones. Exigieron explicaciones por su poder descontrolado, su influencia irresponsable y el caos económico que había seguido a sus manipulaciones financieras. ¿Señor Musk niega que ha estado utilizando su influencia para manipular la política federal?, le preguntó un senador. Musk se inclinó hacia adelante, sonrió satisfecho y dijo: defina manipular. Las audiencias desataron una tormenta mediática. Periodistas de investigación sacaron a la luz los negocios ocultos de Musk. Las redes sociales, antaño su patio de recreo, se volvieron contra él. Hashtags como Just Musk Must Fall y Nascent Tech Dictator fueron tendencia en todo el mundo. Por primera vez, Musk estaba a la defensiva. Los mercados reaccionaron violentamente. Las acciones de Tesla, SpaceX y X, antes Twitter, se desplomaron. Los inversores huyeron. Gobiernos de todo el mundo empezaron a cortar lazos con las empresas de Musk. Había construido un imperio basado en el poder y la percepción, y ahora ambos se desmoronaban. El punto de apoyo más fuerte de Musk, su control sobre Starlink, era ahora un lastre. El ejército estadounidense, que antes dependía de su red, empezó a desarrollar su propia alternativa. Las agencias de inteligencia, cansadas de la naturaleza impredecible de Musk, lo excluyeron de las discusiones clave. El gobierno ya no lo veía como un activo, era una amenaza. Los líderes extranjeros que una vez cortejaron a Musk, ahora se distanciaron. Los gobiernos europeos iniciaron investigaciones antimonopolio. Las Naciones Unidas debatieron una resolución para limitar el control corporativo sobre las comunicaciones globales, antes aclamado como el mayor innovador del mundo. Musk era ahora un paria. Al darse cuenta de que su imperio se derrumbaba, Musk intentó un último movimiento.
un intento desesperado por recuperar el control. Pidió un nuevo orden global, una visión en la que las empresas tecnológicas, y no los gobiernos, dictaran la política. Pero el mundo no le escuchaba. Un antiguo ingeniero de Dog, ahora miembro clave de The Firewall, filtró la última prueba, que Musk había intervenido activamente en las elecciones, controlando los algoritmos de las redes sociales para favorecer a sus aliados políticos. Con esta revelación, el Departamento de Justicia actuó con rapidez. Se emitieron órdenes de detención. La noche antes de su detención, Musk embarcó en su jet privado. Su destino era desconocido. El multimillonario que una vez controló naciones se había convertido en un fugitivo. Cuando el avión desapareció en la noche, solo quedaba una pregunta. ¿Se defendería o desaparecería para siempre? El punto de ruptura llegó con la filtración de un documento. Un memorando interno del DOGE en el que se describía su implicación directa en la supresión de investigaciones gubernamentales. En cuestión de horas, la noticia corrió como la pólvora. El Congreso inició una investigación inmediata. El Departamento de Justicia abrió una causa penal. El mercado bursátil reaccionó violentamente. Tesla, Space y X, antes Twitter, se desplomaron. Musk observó en silencio desde su jet privado cómo el mundo que había construido empezaba a desmoronarse. Necesitamos un plan, balbuceó uno de sus asesores. Musk exhaló lentamente. Siempre hay una salida, pero por primera vez no estaba seguro de creerlo. Las audiencias del Congreso fueron brutales. Los medios de comunicación pintaron a Musk como un megalómano sediento de poder. Dog fue desmantelado. Sus miembros se enfrentan a un proceso judicial. Trump, en un intento desesperado por salvarse, se volvió completamente contra Musk. Nunca confié en él, afirmó. Un fraude total. Musk, antaño intocable, era ahora un hombre asediado. Al final, perdió su influencia directa en Washington, pero su legado permaneció. Las líneas entre las empresas y el gobierno se habían difuminado para siempre. Se había sentado un precedente. Si un multimillonario podía hacerse con el control, otros le seguirían. Cuando Musk bajó de su avión privado, con las cámaras parpadeando a su alrededor, un periodista gritó: «Señor Musk, ¿se arrepiente de algo?». Musk hizo una pausa, sonrió y respondió: «Acabamos de empezar.